Antes estamos en un nuevo video. En esta oportunidad estamos en la segunda parte del capítulo 16. Corté un poco abruptamente el video anterior, la primera parte, porque se estaba haciendo muy largo. No quería que pasara los 40 minutos, se iba a hacer muy largo. Así que bueno, vamos a hacer este capítulo en dos partes y nos habíamos quedado en las características inmaduras del pensamiento adolescente. Vamos a proceder a leer esto. Bien, David Elkin, características inmaduras del pensamiento adolescente. David Elkin es un psicólogo, ¿sí? que va a proponer estas series de características inmaduras del pensamiento adolescente. Y el texto dice: hemos visto cómo los niños avanzan de ser seres egocéntricos cuyos intereses no se extienden más allá del pezón de la madre, supongo, ¿no? Cuando son lactantes, a convertirse en personas capaces de resolver problemas abstractos e imaginar sociedades ideales. Sin embargo, en algunos sentidos, el pensamiento adolescente parece extrañamente inmaduro. A menudo son groseros con los adultos, tienen problemas para tomar decisiones sobre qué vestirán cada día y actúan como si todo el mundo girara en derredor suyo. Según el psicólogo David Elkin, tal comportamiento se deriva de los intentos inexpertos de los adolescentes para utilizar el pensamiento de las operaciones formales. Esta nueva manera de pensar, que fundamentalmente transforma el modo en que se ven a sí mismos y a su mundo, es tan poco familiar como la nueva forma de sus cuerpos y a veces se sienten igualmente incómodos utilizándolos. A medida que ponen a prueba sus nuevas habilidades, es posible que en ocasiones se tropiecen como un lactante que está aprendiendo a caminar. Según sugiere Elkin, esta inmadurez del pensamiento se manifiesta en cuando menos 6 maneras características. Ahora vamos a leer cuáles son estas maneras características en que se manifiesta el pensamiento inmaduro adolescente. Primera característica: idealismo y tendencia a la crítica. A medida que los adolescentes imaginan un mundo ideal, se percatan de qué tan lejano se encuentra este del mundo real, lo cual achacan a los adultos. Se vuelven extremadamente conscientes de la hipocresía, con la agudización de su razonamiento verbal, se deleitan con revistas y artistas de entretenimiento que atacan a figuras públicas con sátiras o parodias. Convencidos de que saben más que los adultos de cómo manejar el mundo, con frecuencia descubren defectos en sus padres y otras figuras de autoridad. Esto que dice de atacan figuras públicas con sátiras y parodias me hace acordar al documental de Barney que les he mencionado en otro video. Y el Barney, el dinosaurio, y la crítica, y los adolescentes quemando muñecos de Barney, mostrando que haciendo la crítica a este personaje, diciendo que muestra un mundo muy poco real, donde todo es positivo, que no ayuda a enfrentar los problemas reales, bueno, todo el criticismo, ¿no? hacia Barney me hizo acordar esa primera característica. Y en relación a esto de los padres y las críticas a los padres, tenemos que tener en cuenta también que en la primera infancia los niños dependen absolutamente de los padres. Entonces también un mecanismo psíquico de protección es amarlos y creer que son omnipotentes y creer que nos aman también incondicionalmente. Es una forma de sentirse seguro, de generar una base segura para la vida en la infancia, ¿sí? Si uno es un niño de 2, 3 años, no puede valérselas por sí mismo, los padres pasan a ser como figuras semidivinas, ¿no? Como dioses, que todo lo pueden, que saben, que vamos ahí a consultar las dudas, que satisfacen nuestras necesidades. Y esta visión idealizada de los padres de la niñez se resquebraja en la adolescencia, se ve perturbada, se quiebra, se resquebrajea, y aparece una gran crítica a esos padres que antes estaban idealizados. Hay un fuerte reproche, ¿sí? Una sensación de haber sido estafados por esos padres que se creía que eran omnipotentes y que ahora se descubren
todos sus defectos. Bien, vamos a la segunda característica, tendencia a discutir. Dice, los adolescentes buscan de manera constante las oportunidades de poner a prueba sus capacidades de razonamiento. Con frecuencia discuten a medida que se organizan los hechos y la lógica para defender, digamos, por ejemplo, su derecho a quedarse más tarde de lo que sus padres creen conveniente. Entonces, con frecuencia discuten a medida que organizan los hechos y la lógica para defender, digamos como decir, por ejemplo, su derecho a quedarse más tarde de lo que sus padres creen conveniente. Bueno, esto podemos relacionarlo con lo que hemos visto en otros videos, como la cuestión del frontón, ¿sí? Que los padres ocupan ese lugar del frontón para que el adolescente discuta, debata, ¿sí? Genere una identidad separada, y para eso hay que enfrentar a alguien, practicar como si se estuviera jugando la pelota contra una pared, ¿no? Si no existiera la pared, no se podría pegarle a la pelota y que vuelva y poder volver a pegarle a la pelota, ¿sí? La función del frontón adulto. La tercera dice indecisión. Indecisión dice, los adolescentes pueden tener al mismo tiempo muchas alternativas en su mente y sin embargo carecen de las estrategias eficaces para elegir entre ellas. Es posible que tengan problemas para decidirse incluso sobre asuntos tan sencillos como si deben ir al centro comercial con un amigo o utilizar la computadora para trabajar en una tarea de la escuela. Cuarto, aparente hipocresía. El cuarto dice así. Es frecuente que los adolescentes jóvenes no reconozcan la diferencia entre expresar un ideal, como la conservación de energía, y hacer los sacrificios necesarios para alcanzarlo, como utilizar el automóvil con menos frecuencia. Quinto, autoconciencia. Bien, el quinto que dice autoconciencia dice lo siguiente, se desarrolla de la siguiente manera. Los adolescentes, en la etapa de las operaciones formales, pueden pensar acerca del pensamiento, el propio y el de otras personas. Sin embargo, en su preocupación con su propio estado mental, a menudo suponen que todos los demás están pensando al mismo tiempo justo en lo que ellos están pensando, ellos mismos. Es posible que una adolescente se sienta mortificada si viste la ropa incorrecta para una fiesta, pensando que todos los demás deben estar viéndola de reojo. Elkin denomina audiencia imaginaria a esta conciencia de uno mismo, un observador conceptualizado que está tan preocupado con los pensamientos y conductas de la persona joven como ella lo está. La fantasía de una audiencia imaginaria es particularmente fuerte en la temprana adolescencia, pero persiste en menor grado en la vida adulta. 6. Suposición de singularidad e invulnerabilidad. Bien, punto 6. Suposición de singularidad e invulnerabilidad. Elkin utiliza el término fábula personal para denotar la creencia de los adolescentes de que son especiales, que su experiencia es única y que no están sujetos a las reglas que gobiernan el resto del mundo. Por ejemplo, otras personas caen en la adicción a las drogas, pero yo no. O nadie ha estado tan profundamente enamorada como yo. Según Elkin, esta forma especial de egocentrismo subyace a muchos comportamientos riesgosos y autodestructivos, ¿sí? Esto de creer que los adolescentes, bueno, los accidentes les pueden pasar a otros, a mí no, yo puedo manejar borracho, no me va a pasar nada, a otros les pasan esas cosas. Yo puedo fumar y lo dejo cuando quiero, a otros les pasan esas cosas de fumar y no poder dejarlo, ¿sí? Asimismo, tiene que ver también con la omnipotencia, con creer que se puede todo. Asimismo, tal como la audiencia imaginaria, la fábula personal, ¿sí? Tenemos el punto 5, la audiencia imaginaria, acá tenemos el concepto de la fábula personal, continúa en la adultez. Dice Elkin que la fábula personal es lo que persuade a muchas personas a asumir riesgos cotidianos como conducir un automóvil a pesar de las estadísticas sobre la mortalidad en accidentes viales. Vieron que es mucho más es mucho más probable morir
al subirse a un auto que al subirse a un avión. Sin embargo, a las personas les da mucho más miedo los aviones que los autos, por un lado por la cuestión de la cotidianidad, es mucho más frecuente un auto que un avión, y después por otro lado del impacto visual. Uno ve un accidente de avión y es tremendamente más impactante que un auto. Sin embargo, la frecuencia de los accidentes de auto es mucho mayor a la de los aviones. Y entonces dice Elkin que es por esta idea, ¿sí?, de la fábula personal, de quererse singular e invulnerable, que aún en la adultez persiste en cierta medida y que las personas siguen subiéndose a autos como si nada pasara. Bueno, ya hay una última oración, pero no tiene sentido que la leamos porque dice, habla de Mandela, porque al inicio del capítulo habla de Mandela y de que como en su adolescencia empezó con ciertos ideales, pero nos hemos salteado eso en este PowerPoint, entonces no tiene sentido la última oración, porque parece tirada de los pelos si la leemos descontextualizada. Cuando lean el capítulo entero van a ver que menciona a Mandela un par de veces. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Acá dice, los conceptos de la audiencia imaginaria y de la fábula personal han sido ampliamente aceptados, pero su validez como características emblemáticas de la adolescencia ha tenido poco apoyo de investigación independiente. En algunos de los estudios sobre la fábula personal, los adolescentes tenían mayor probabilidad que los estudiantes universitarios o los adultos de considerarse vulnerables a ciertos riesgos, como los problemas con el alcohol u otras drogas, en lugar de presentar menor probabilidad, como lo pronosticaría la fábula personal según este autor, ¿sí? Que acabamos de estudiar. Elkin, ¿sí? Elkin diría, los adolescentes tienen menos registro de que las drogas pueden ser un problema, ¿no? Pero acá investigaciones posteriores muestran que no, que los adolescentes han tenido mayor sensibilidad al registro de estos riesgos que universitarios o adultos. O sea que, si bien estos conceptos son valiosos, el de audiencia imaginaria y el de fábula personal, quizá no hay que considerar las características emblemáticas de la adolescencia exclusivamente, o primordialmente, o principalmente. Bien, el párrafo siguiente se los dejo a ustedes para que lo lean. Pero es un poco más investigaciones sobre lo mismo, sobre esos dos conceptos. Bueno, llegamos ahora al desarrollo del lenguaje. Y dice así. Con la llegada del pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir y analizar abstracciones tales como amor, justicia, libertad. Es más frecuente que empleen términos como sin embargo, por el contrario, en todo caso, por consiguiente, efectivamente y probablemente, para expresar relaciones lógicas. Se vuelven más conscientes de las palabras como símbolos que pueden tener múltiples significados y se deleitan en utilizar ironías, juegos de palabras y metáforas. Los adolescentes también se vuelven más hábiles en asumir perspectivas sociales, que es la capacidad para adaptar su discurso al nivel de conocimiento y punto de vista de la otra persona. Esta capacidad es esencial para persuadir e incluso para la conversación educada. Conscientes de su audiencia, los adolescentes hablan un lenguaje diferente con sus pares que con los adultos. La jerga adolescente es parte del proceso de desarrollar una identidad independiente de los padres y del mundo adulto. Al crear expresiones, los jóvenes utilizan su recién encontrada capacidad para jugar con las palabras a fin de definir su perspectiva generacional única sobre los valores, gustos y preferencias. O sea, los adolescentes crean una jerga, utilizan palabras de un modo singular, esto va cambiando a través del tiempo, en algún momento, no sé, habrá sido, no sé, careta, ¿sí? Utilizar la palabra careta, luego los adultos investigan de qué se trata, la aprenden, otra generación, otra camada de adolescentes busca otras palabras, no sé, segundear, bueno, de eso está muy atado a las diferentes generaciones y al paso del tiempo. Diferentes generaciones van a ir incorporando diferentes jergas, palabras nuevas para
buscar generar una identidad separada del mundo adulto, diferentes generaciones de adolescentes, ¿sí? Camada tras camada, a medida que pasa el tiempo, producen nuevas palabras con nuevos, o le dan nuevos significados a palabras para generar esta idea de identidad grupal separada del mundo adulto. Y es por eso que podemos hablar de el pubilecto, ¿sí? Pubilecto es un neologismo que se forma a partir de las palabras dialecto y pubertad, ¿sí? Pubertad, pubescencia, entre lo puber y el dialecto. Es un neologismo que condensa esas dos palabras. Bueno, esto dice así: los adolescentes generan un pubilecto, un dialecto social propio de la adolescencia. El pubilecto es el modo primario de comunicación verbal entre adolescentes por medio de la cual se distinguen de los adultos. A medida que se acercan a la pubertad, los jóvenes absorben este dialecto de sus pares un poco mayores. Como cualquier otro código lingüístico, el pubilecto sirve para fortalecer la identidad del grupo y alejar a los intrusos adultos. El vocabulario adolescente se caracteriza por un cambio rápido. Aunque algunos términos han ingresado al discurso común, los adolescentes siguen inventando nuevos términos todo el tiempo. Los análisis de muestras grabadas de conversaciones adolescentes revelan varios aspectos claves del pubilecto. En primer lugar, es un código emotivo. Mediante un tono exagerado, comunicación lenta y deliberada, acentos prolongados, ademanes acompañantes e interjecciones vulgares, atraen la atención hacia sentimientos y actitudes. Un segundo aspecto del pubilecto es su función connotativa. Los adolescentes acuñan palabras descriptivas o extienden el significado de palabras existentes para transmitir su punto de vista sobre el mundo y las personas en él, con frecuencia de maneras muy metafóricas. Los términos de este tipo proporcionan un léxico para emitir juicios rápidos y automáticos de valor acerca de los demás. Entonces, un segundo aspecto del pubilecto es su función connotativa. Los adolescentes acuñan palabras descriptivas o extienden el significado de palabras existentes para transmitir su punto de vista sobre el mundo y las personas en él, con frecuencia de maneras muy metafóricas. Los términos de este tipo proporcionan un léxico para emitir juicios rápidos y automáticos de valor acerca de los demás. Bueno, ya acá les he subrayado la palabra connotativo. Lo connotativo, ¿sí?, se opone a lo denotativo. Lo denotativo tiene que ver con lo literal, con lo objetivo, con lo que está en el diccionario. Por ejemplo, rata, un roedor. Careta, una máscara, ¿sí? Mientras que lo connotativo tiene que ver con lo subjetivo, con lo con la carga emocional, valorativa que adquiere la palabra. Por ejemplo, no seas rata, ser tacaño, mezquino. No seas careta, no tengas dos caras, no digas una cosa por otra, no seas falso, ¿sí? Entonces tiene muchas connotaciones connotativas esta jerga, estas palabras utilizadas por los adolescentes. Bien, vamos a pasar ahora al desarrollo moral, ¿sí? Al desarrollo de la moral. Dice el texto: a medida que los niños crecen y alcanzan niveles cognitivos superiores, adquieren la capacidad de razonar de manera más compleja sobre temas morales. Sus tendencias hacia el altruismo y la empatía también aumentan. Los adolescentes son más capaces que los niños pequeños de asumir la perspectiva de otras personas, resolver problemas sociales, lidiar con relaciones interpersonales y verse a sí mismos como seres sociales. Todas estas tendencias fomentan el desarrollo moral. A continuación, examinaremos la teoría de Kohlberg acerca del razonamiento moral y el influyente trabajo de Carol Gilligan acerca del desarrollo moral en mujeres y niñas y la crítica que hace a Kohlberg, ¿sí? Y la investigación sobre conducta prosocial en la adolescencia. Bueno, eso es lo que viene ahora. Entonces vamos a ver la teoría de Kohlberg y luego vamos a ver una crítica que hace
Carol Gilligan a la teoría de Colbert, ¿bien? En relación al desarrollo de la moral. Bueno, Colbert va a proponer 3 niveles y dentro de esos niveles va a proponer 2 etapas en cada nivel, ¿sí? Entonces está el nivel 1 con la etapa 1 y 2, el nivel 2 con la etapa 3 y 4 y el nivel 3 con la etapa 5 y 6, ¿bien? El nivel 1 va a ser el nivel de la moral preconvencional, el nivel 2 va a ser el de la moral convencional y el nivel 3 va a ser de la moral postconvencional. Leamos esto entonces. Nivel 1. Las personas actúan según controles externos, obedecen reglas para evitar castigos u obtener recompensas o actúan por interés propio. Este nivel es típico de los niños de 4 a 10 años. No sé por qué acá 4 está escrito en letras y 10 en números. Tendría que haber una coherencia. Tendría que estar todo escrito en números, ¿no? O bien en letras o bien en números, preferentemente en números. Pero acá el texto de Papalia a veces hace eso. Pone algunos números en letras y otros los pone en números. Bueno. Entonces, moral preconvencional. Y vamos a ver que dentro de la moral preconvencional va a estar la etapa 1, ¿sí? Y la etapa 2. Etapa 1, ¿sí? De la moral, dentro del nivel 1 de moral preconvencional tenemos la etapa 1. Dice, orientación hacia el castigo y la obediencia. ¿Qué me sucederá? ¿Sí? Los niños obedecen las reglas para evitar el castigo, ignoran los motivos de un acto y se enfocan en su forma física, como la magnitud de una mentira, o en sus consecuencias, como la cantidad del daño físico. Etapa 2, dentro de este nivel 1, dice, propósito instrumental e intercambio. Yo te ayudo si tú me ayudas. Los niños se conforman a las normas por interés propio y consideran lo que los demás pueden hacer por ellos. Razonan las acciones en términos de las necesidades humanas que satisfacen y diferencian este valor de la forma física y consecuencias del acto. ¿Sí? Yo te doy una galleta si me das una galleta. Bien, ese tipo de moral preconvencional. Van a ver que acá dice respuestas típicas al dilema de Haynes. Ya vamos no lo lean todavía eso, ya vamos a abordar qué es lo del dilema de Haynes. Primero veamos los niveles y luego vamos al dilema. Bueno, nivel 2. Moral convencional. Las personas han interiorizado las normas de las figuras de autoridad. Se preocupan de ser buenos, de complacer a otros y de mantener el orden social. Es típico que este nivel se alcance luego de los 10 años de edad. Muchas personas nunca pasan más allá de él, incluso en la adultez. Y dentro de este nivel convencional tenemos, acá está, tenemos 2 etapas, ¿bien? Entonces, nivel 2, moral convencional, tenemos la etapa 3 y la etapa 4. Bueno, justo una alarma vino a sonar ahora. Ahí está. Nivel... Entonces, dentro del nivel 2 de la etapa convencional, tenemos... dentro del nivel 2 de la moral convencional, tenemos la etapa 3 y la etapa 4. La etapa 3 dice mantenimiento de relaciones mutuas, aprobación de los demás, la regla de oro. ¿Soy un buen niño o niña?, se preguntan. Los niños quieren complacer a los demás, pueden juzgar las intenciones ajenas y desarrollar ideas sobre cómo es una buena persona. Evalúan un acto según el motivo detrás de él o por la persona que lo realiza y pueden tomar en cuenta las circunstancias. Y etapa 4, preocupación social y conciencia. La pregunta es, ¿qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Las personas se preocupan por cumplir con su deber, mostrar respeto por la autoridad superior y conservar el orden social. Consideran que una acción siempre
consideran que una acción siempre es incorrecta sin importar motivo o circunstancias, si viola una norma o daña a otras personas. Bueno, y por último tenemos el nivel 3 de moral postconvencional, que dice: las personas reconocen conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base en los principios de derecho, equidad y justicia, como lo hizo Mandela. Bueno, en general, eso nos lo saltamos lo de Mandela porque es algo que trata al principio del capítulo y, como les digo, me lo salté en el resumen, porque no es una idea central, no porque Mandela no sea importante. En general, la gente no llega a este nivel de razonamiento moral hasta, cuando menos, la temprana adolescencia o más comúnmente la adultez joven en todo caso. Posteriormente, Colbert añadió un nivel transicional entre los niveles 2 y 3, donde las personas ya no se sienten limitadas por las normas morales de la sociedad, pero aún no han razonado sus propios principios de justicia. En lugar de ello, basan sus decisiones morales en sentimientos personales. En la teoría de Colbert, el razonamiento que subyace a la respuesta de una persona ante un dilema moral y no la respuesta en sí, es lo que indica la etapa de desarrollo moral. Está redactado medio raro esto, pero lo que quiere decir esta oración es el tipo de razonamiento y no la respuesta en sí lo que indica la etapa de desarrollo moral. O sea, no es que si alguien dice esto está bien, está en tal etapa y esto está mal, está en otra, sino el cómo justifica esto está bien o esto está mal, ¿sí? Cómo justifica sus decisiones y no la decisión en sí. Es la justificación lo que coloca a la persona en un nivel u otro, ¿bien? Y es por eso que viene a colación acá el dilema de Haynes, que ahora vamos a trabajarlo. El dilema de Haynes dice más o menos lo siguiente. Hay un hombre, ¿sí?, que está casado con una mujer. La mujer tiene una enfermedad y está por morir, ¿sí? Resulta que hay un único farmacéutico, un único laboratorio, un único investigador que ha descubierto, que invirtió en investigación y que descubrió la cura para esa enfermedad mortal. Pero laboratorio, esta persona, ¿sí?, este farmacéutico, se pone a veces, dice como este farmacéutico, dice algunos, en algunos lugares está descrito así, el dilema. Este farmacéutico vende muy caro el medicamento, digamos $5.000. Bueno, cuestión que este hombre, entonces, que tiene una esposa que está en estado moribundo, que necesita esa medicación, busca todos sus ahorros, les pide a sus amigos y alcanza a ahorrar $2.000. Y va y le dice al farmacéutico: mira, tengo $2.000. Y el farmacéutico le dice: no, a mí me costó mucho tiempo investigar esto, ahora necesito tener ganancia de mis investigaciones, la medicación está en $5.000. Bueno, entonces esa noche no le da la medicación, la mujer está por morir, necesita urgentemente la medicación, y entonces el esposo de esta mujer en la noche va y roba el medicamento para dárselo a su esposa. La pregunta es: ¿la conducta de este hombre estuvo bien o estuvo mal? ¿Sí? Ahí está. Y ese sería el dilema de Haynes. Ahora, no decir, estuvo bien lo que hizo o estar mal lo que hizo, no nos pone, ya vimos, en un nivel de moral preconvencional, convencional o posconvencional. No es la respuesta lo que define el nivel, lo repito, sino la justificación, el argumento que se utiliza, el por qué pienso lo que pienso, ¿sí? Y entonces acá es donde encontramos posibles respuestas tanto a favor o en contra en los diferentes niveles y etapas. Entonces fíjense, nivel 1, etapa 1, a favor o en contra. Sí, debe robar la medicina, realmente no es muy malo que la tome, no es como si hubiera pedido primero que... no es como si no hubiera pedido primero
que le dejaran pagarla. La medicina que se robó vale solo, bueno, $200. No está robando realmente $2000. Bueno, supongamos que acá dice que la medicina sale $2000, pero que crearla solo valía 200, ¿no? Como les digo, se puede desarrollar de distintas maneras. Yo le puse 5000, acá dice 2000, es lo mismo. Entonces, o en contra, no debe robar la medicina. Este es un gran delito, no le dieron permiso, usó la fuerza y cometió allanamiento de morada, causó un gran daño y se robó una medicina muy cara. ¿Sí? Nivel 1. Nivel 2. A favor. Es correcto robarse la medicina porque su esposa la necesita y él quiere que su esposa viva. No es que quiera robarla, pero tiene que hacerlo para salvarla. O en contra, no debería robarla, el farmacéutico no está mal o es malo, simplemente quiere tener ganancias. Es para eso que tienes un negocio, para hacer dinero. Nivel 2, ¿sí? Ya la moral convencional. Acá también vamos a encontrar argumentos a favor y en contra en cada uno de, eh, de las etapas. Etapa 3, a favor y en contra. Debería robar la medicina, solo está haciendo algo que es natural que haga un buen marido. No puedes culparlo por hacer algo por amor a su esposa. Lo culparías si no amara a su esposa lo suficiente como para salvarla. En contra, no debería robar. Si su esposa muere, él no tiene la culpa. No es que sea desalmado o que no la ame suficiente para hacer cualquier cosa que legalmente pueda. El farmacéutico es el egoísta o desalmado. Y la etapa 4 también, a favor, debería robarla. Si no hace nada, estaría dejando morir a su esposa, es su responsabilidad si se muere. Tiene que tomarla con la idea de pagarle al farmacéutico. Perdón, que a veces está la letra muy chiquita de esto y a veces me está costando leerlo porque estoy grabando esto desde el mismo celular, entonces está muy chiquita la letra. O en contra, es natural que Haynes quiera salvar a su esposa, pero de todas maneras es incorrecto robar. Sabe que está robando una medicina valiosa para el hombre que la fabricó. Y por último, también dentro del nivel 3, etapa, en este caso 5 y 6, recibimos nivel 2, a favor y en contra, lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí si quieren se detienen y lo leen. La moral postconvencional, esto creo que me perdí, creo que no lo leímos. Etapa 5, moral de contrato, de derechos individuales y de las leyes democráticamente aceptadas. Las personas piensan en términos racionales, valoran la voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad. En general consideran que estos valores se pueden mantener mejor siguiendo las leyes, aunque reconocen que existen épocas en las que la necesidad humana y la ley entran en conflicto. Creen que a la larga es mejor para la sociedad si obedecen a las leyes. Y la etapa 6, moral de los principios éticos universales, las personas hacen lo que como individuos consideran correcto sin importar las restricciones sociales u opiniones ajenas, actuando de acuerdo con normas internalizadas, sabiendo que se condenarían a sí mismos si no lo hicieran. Y dice que este autor, ¿sí?, que estamos viendo, propone luego una séptima etapa, que es la etapa cósmica, en la que las personas consideran el efecto de sus acciones no solo sobre los demás, sino en el universo total. Bien. Bueno, veamos los ejemplos de a favor y en contra de la etapa 5 y 6. A favor, las leyes no están hechas para estas circunstancias. Robar la medicina en esta situación no es totalmente correcto, pero está justificado. O en contra, no puedes culpar del todo a una persona por robar, pero las circunstancias extremas no justifican en realidad que se tome la ley en las propias manos. No se puede permitir que la gente robe cada vez que está desesperada. Bien, su meta puede ser correcta, pero el fin no justifica los medios. Y la etapa 6, entonces, un posible argumento a favor y en contra, considerando en qué consiste esta etapa 6, sería a favor. Esta es una situación que le obliga a elegir entre robar o permitir que su esposa muera. En una situación en la que debe tomarse una decisión, es moralmente correcto robar. Tiene que actuar en términos del principio de preservar y respetar la vida. O en contra, Haynes sería el nombre de este hombre, ¿no?, se enfrenta con la decisión de si debe considerar a las otras personas que tienen la misma necesidad que su esposa. Haynes no debería actuar en función de sus sentimientos hacia su esposa, sino considerando el valor de todas las vidas involucradas.
Bien, bueno, avancemos un poquito más. Dice el texto. Ya vamos a terminar, falta poquito. No siempre existe una relación clara entre el razonamiento moral y el comportamiento moral. O sea, alguien puede razonar, llegar al nivel 6 de razonamiento moral y no necesariamente se va a comportar de manera moral. ¿Bien? Las personas a niveles postconvencionales de razonamiento no necesariamente actúan en forma más moral que aquellos que están en niveles inferiores. Esto es re importante también. Y nos queda por último la crítica que hace Gilligan a la teoría de Colbert. ¿Qué vio Gilligan? Gilligan vio que las mujeres en esta tabla de seis partes, ¿sí? De tres niveles y seis etapas de Colbert, puntuaban las mujeres más bajo que los hombres y decidió investigar por qué. E investigando qué descubrió esta mujer. Dice, teoría de Gilligan, ética del cuidado. Con base en investigaciones realizadas con mujeres, Gilligan afirmó que la teoría de Colbert está orientada hacia valores que son más importantes para los hombres que para las mujeres. Gilligan dice que las mujeres no consideran tanto a la moral en términos de justicia y equidad como de responsabilidad en cuanto a mostrar cuidado y evitación del daño hacia otros, ¿no? Se enfocan en no darle la espalda a los demás en lugar de centrarse en el trato justo hacia los otros. Entonces, leamos esto un poquito más del aporte de Gilligan. Gilligan fue alumna y luego colaboradora de Colbert, quien propuso una escala de desarrollo moral basada en Colbert, ¿no? En la justicia y los derechos abstractos. Ella notó que en los estudios de Colbert las mujeres solían puntuar más bajo que los hombres, quedaban en el nivel convencional. Esto ya lo acabamos de decir. En lugar de aceptar que las mujeres eran menos maduras, Gilligan argumentó que el modelo de Colbert tenía un sesgo de género, estaba diseñada por y para hombres, ignorando las experiencias y valores culturalmente asociadas a lo femenino, a las mujeres. Que las mujeres, en sus prácticas cotidianas, culturalmente, no naturalmente, culturalmente, están mucho más vinculadas a las prácticas de cuidado que los varones. Son quienes muchas veces cuidan más tiempo a los hijos o a las personas que se enferman, ¿sí? Que los varones, que culturalmente son quienes que tienen que ir a salir a trabajar, ¿sí? En, en, un, en una sociedad moderna, mm, tradicionalmente hablando, ¿sí? Moderna tradicional, o sea, en nuestras sociedades contemporáneas, pero como más tradicionales, y eso progresivamente, a poco, va cambiando algunas cosas porque las mujeres empiezan a entrar en el mundo de trabajo y ya se consolidan en el mundo del trabajo, pero los hombres no entran en el mundo de los cuidados y eso genera lo que se llama la doble jornada laboral. Las mujeres trabajan por fuera de la casa y llegan a la casa y trabajan, ¿sí? Digo moderno y tradicional porque son cosas como que supuestamente pensados como cosas antiguas, pero que en el mundo moderno contemporáneo siguen existiendo, ¿sí? Entonces, digo, las mujeres actualmente trabajan por fuera del hogar, porque el trabajo del hogar también es trabajo, solo que es trabajo, las tareas del hogar son trabajo, pero es trabajo invisibilizado y trabajo no remunerado, pero bueno, trabajan de manera remunerada fuera del hogar y al igual que los varones, o sea, se ha democratizado eso, o sea, ambos, hombres y mujeres, trabajan fuera del hogar, pero luego estas parejas heterosexuales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, en el interior del hogar no se distribuyen las tareas de cuidado, ¿sí? De los niños, de la casa, de limpiar, de barrer, de cocinar, de cambiar pañales, de ayudar a hacer las tareas, de cuidar a los ancianos. Entonces se habla de la doble jornada laboral de las mujeres. Bueno, todo esto son cuestiones culturales, relaciones de poder, etcétera, y no tenemos que pensarlo como esencias, como que esencialmente la mujer piensa así siempre en toda época histórica, en todo momento, en toda cultura. Bien. Entonces, según Gilligan, Colbert priorizaba una ética basada en reglas abstractas, derechos individuales y justicia, ignorando o infravalorando otras formas de razonamiento moral vinculadas a los cuidados, que están mucho más relacionados con las experiencias y la vida de muchas mujeres, ¿sí? La ética del cuidado de Gilligan surgió como contrapartida a la teoría del razonamiento moral de Colbert. Según Gilligan, las mujeres se centran menos en la justicia abstracta y la equidad
y piensan más en las responsabilidades que tienen hacia personas específicas de su entorno. Acá vemos dos conceptos, ética de la justicia y ética del cuidado. Esto ya lo hemos dicho. Ética de la justicia se pregunta qué es lo más justo, basada en las ideas de equidad, derecho individual, autonomía, ¿sí? Y aplicación de reglas universales. Y ética del cuidado basado en la responsabilidad hacia los demás, el mantenimiento de las relaciones y la respuesta a las necesidades concretas, ¿sí? Tiene que ver con entender la vulnerabilidad de los demás, con conservar vínculos, con las emociones, con la responsabilidad. Se pregunta cómo evitar el daño y preservar el vínculo. Bien, entonces la autora pone en cuestión la noción de este individuo moderno que se percibe a sí mismo como racional, autónomo, aislado, abstracto, ¿sí? Autosuficiente, que debe resolver dilemas morales aplicando principios universales como desde afuera, en frío, ¿no? Imparcialmente. En cambio, propone pensar al ser humano como un ser relacional, interdependiente que requiere de cuidados para su existencia, ética del cuidado. Acá hay unas características de la ética de la justicia, pueden pausar y leerlo. Y acá hay unas características de la ética del cuidado, pueden pausar y leerlo. Y finalmente, ya vamos llegando al final de este video, Gilligan identifica 3 niveles en el desarrollo de la ética del cuidado. El primero es la orientación a sí mismo, que busca la supervivencia individual, ¿sí? Es como egoísta. El segundo es la moral como abnegación o autosacrificio, que es lo que se le enseña luego a las mujeres, que ser buena mujer, ser buena madre, es autosacrificarse, ¿sí? Es ser una madre abnegada, es sacrificar todo, no, privarse de todo por los demás. Eso es ser buena mujer, buena madre. Implica el cuidado de otros, pero la desatención de las propias necesidades. Y hay que pasar de ese nivel, no hay que quedarse en ese nivel, hacia una tercera etapa de la integración, que implica un balance entre el cuidado propio y el cuidado de los demás. Y acá les pongo atención, cuidado. Gilligan no afirmó que esta ética del cuidado fuera exclusiva de las mujeres, ¿sí? No es una teoría esencialista, las mujeres son así siempre y los hombres son así siempre, no. Esto está atravesado por la historia, por las culturas, por las relaciones de poder, por las costumbres, ¿sí? Por la socialización de género. Entonces, no es que las mujeres son las únicas que pueden pensar desde la lógica del cuidado, desde la ética del cuidado, no es exclusivo de mujeres, sino que es más frecuente en ellas debido a su socialización y roles de género. Destacó que ambas perspectivas, tanto la de justicia como la de cuidado, son complementarias y necesarias para una moralidad completa. La ética de los cuidados es más frecuente, ahí hay un error, no, en la ética de los cuidados es más frecuente en mujeres debido a la socialización diferenciada por género y no por causas esencialistas. Es decir, tiene un origen cultural y no netamente biológico de estas diferencias, aunque bien sabemos que son las mujeres quienes principalmente, digo mujeres principalmente porque sabemos que hay personas no binarias y hombres trans, quienes están a cargo del embarazo, de parir, de la lactancia, entonces hay un componente biológico, pero no podemos explicar todo a partir de ese componente biológico, sino que está altamente vinculado a elementos culturales, ¿sí? Porque somos seres biopsicosociales y no solo biológicos. Bueno, y con esto damos por terminado este apartado. Repito, entonces, no es algo esencialista, si bien las mujeres, las personas con capacidad de gestar, atraviesan los embarazos, la lactancia, y eso genera un lazo físico, biológico, después bien podría ser distinto luego de la lactancia el vínculo y estar apegado al padre, y no es así, no es lo que ocurre, ¿no? Entonces, no podemos atribuir esto exclusivamente, únicamente a la biología, sino que esto tiene que ver con razones culturales, históricas, políticas, económicas, culturales, relaciones de poder, etcétera. Bueno, dicho esto, terminamos este video que también se hizo muy largo. Y bueno, nos vemos en otro capítulo, en otro texto. Saludos.